Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi compañero José Cucho y mi persona Daniela Paniagua les hablaremos sobre el tema de la argumentación jurídica y su función en la construcción del razonamiento judicial. Como sumario tenemos primero lo que es la introducción y objetivos planteados, el marco teórico, la importancia de la argumentación, el análisis y la evaluación de las argumentaciones jurídicas, contexto de la argumentación jurídica, el derecho como argumentación y algo más, la argumentación viciosa, falacias, paralogismos y sofismas, y reglas extrínsecas e intrínsecas del diálogo argumentativo forense. También vamos a mostrar lo que es un caso práctico, conclusiones y por último lo que son las referencias. Como modo de introducción tenemos que la argumentación jurídica nos dice que es el corazón, ¿no?, del derecho moderno, ya que no solo basta con lo que es conocer las leyes, sino que también es preciso fundamentar cómo saber explicar y también justificar por qué se aplican ciertas formas en cada caso. Y también nos explica que el derecho se entiende como una actividad donde tanto jueces como los abogados deben construir lo que son razonamientos sólidos y también persuasivos para poder llegar a soluciones que sean lógicamente aceptables, válidas y legalmente justas, ¿no? Y bueno, para que este ejercicio sea correcto, también es necesario conocer, identificar y evitar lo que son los razonamientos engañosos, como lo que son las falacias, los sofismas y también lo que es los paralogismos, que son, bueno, conocidos como errores lógicos que pueden llegar a lo que son decisiones injustas. Y por último también vamos a hablar sobre el debate de los tribunales que deben seguir ciertas reglas claras, como uno es de carácter interno, que deben cuidar lo que es la coherencia y también la lógica de lo que se debe de decir, y otras externas que aseguran que el diálogo también sea ético y respetuoso y también ordenado entre todas las partes que van a estar involucradas. Como objetivos nos tenemos planteado que es identificar los principales contextos de la argumentación jurídica y su relevancia en el derecho, explicar los criterios para analizar y evaluar lo que son las argumentaciones jurídicas, examinar las principales formas de argumentación viciosa, tales como lo que son las falacias, paralogismos y sofismas, y por último analizar las reglas intrínsecas y extrínsecas del diálogo argumentativo forense mediante un caso práctico aplicado en el ámbito jurídico. Eh, Comenzamos con lo que es el marco teórico. Acá vamos a hablar sobre la argumentación jurídica, ya que según el autor Manuel Atienza, nos dice que el derecho no es solo como un listado de normas, sino que es una actividad donde se tienen que unir lo que son tanto hechos como principios y también lo que es la doctrina para poder dar una clara explicación lógica y también racional, ¿no? Y bueno, los jueces en esta capacidad es fundamental para que ellos eviten lo que son las sentencias, sean de manera caprichosa o arbitrarias. También una decisión que no sea válida solo porque el juez lo afirme, sino porque también tiene que estar bien explicada y también demostrada, ¿no? Y como también tenemos una referencia del autor Robert Alexi, nos dice que argumentar correctamente es como una mayor garantía de que un proceso sea legal y también racional y sobre todo que sea justo para las partes. ¿Cómo analizar y evaluar las argumentaciones? Bueno, acá se busca lo que es el raciocinio, ¿no? Lo que es analizar la argumentación jurídica es desarmar sus piezas clave como la tesis o como las premisas y las razones para poder entender de manera clara cómo es que se llega a una conclusión. Y bueno, un modelo fundamental para esto es que el autor Stephen Toulmin nos propone lo que es revisar no solo los datos también o la pretensión, sino que también las leyes o pruebas sirven de respaldo y como garantía, e incluso también anticipar lo que son posibles refutaciones. Eh, bueno, evaluar también estos argumentos exige que se debe verificar que el razonamiento sea de forma coherente y que la norma sea citada que va a ser citada se realmente encaje con los hechos del caso, ¿no? Y en última instancia, como indica el autor Anthony Weston, nos dice que la clave de un buen argumento también es a partir de una información confiable y también presentarla de forma ordenada para que esta no sea para que esta sea una conclusión sólida y no una simple opinión sin base legal. Contextos de la argumentación jurídica.
Acá nos dice que la argumentación jurídica se debe adaptar según el lugar donde se va a aplicar. Es decir, pero siempre con el objetivo de que se tenga que justificar con una postura de forma racional. Y bueno, en el ámbito legislativo, esta se usa para explicar lo que se crea o cómo es que se cambian las leyes, ¿no? En el jurisdiccional es la herramienta de los mismos jueces para que estos tengan la base en sus sentencias. En la doctrinal dice que nos sirve para que los abogados analicen y critiquen lo que es la teoría del derecho, y también en el forense, que es lo que analizan los mismos abogados y fiscales para poder defender sus casos. Eh, Aunque hay diferente variedad de situaciones, la meta es distinta, como persuadir a un juez o también sustentar una acusación, ¿no? Todos deben coincidir en que el derecho no es solo una actividad aislada, sino que también es una práctica transversal, donde, bueno, cualquier decisión debe tener un respaldo o un argumento sólido. El derecho como argumentación y algo más. Acá entendemos que el derecho significa aceptar que las leyes no son aplicadas solas, sino que deben exigir una interpretación justificada, especialmente cuando hay vacíos legales o casos complejos, ¿no? Tomaremos como referencia al autor Manuel Atienza, que, bueno, él nos dice que el jurista no puede limitarse a solo memorizar lo que son las normas, sino que este también debe aprender a razonar con ellas para poder resolver conflictos de forma lógica y racional. No, también nos dice que el derecho no solo son palabras o persuasiones, sino que también es la autoridad, normas y procedimientos establecidos. Nos dice que esto implica que cualquier argumento, por más convincente que parezca, solo es válido si respeta los límites de lo que respecta a la Constitución y también los derechos fundamentales de la sociedad. La argumentación viciosa. Acá hablaremos un poco sobre lo que son las falacias, paralogismos y sofismas. Más adelante mi compañero lo explicará mejor. Las falacias son errores que, aunque estos carecen lo que son la lógica jurídica, logran lo que es persuadir psicológicamente, y son peligrosos porque pueden provocar lo que son las decisiones injustas y también defensas engañosas, ¿no? Dentro de estos efectos también existen dos variantes. Está el paralogismo, que es conocido como un error cometido de forma involuntaria por falta del ciudadano, y el sofisma, que es una manipulación deliberada para poder confundir o engañar. En el derecho, estas prácticas se ven reflejadas cuando se citan en una norma fuera de contexto o se ataca a la persona en lugar de poder rebatir sus argumentos legales. Reglas intrínsecas e intrínsecas del diálogo argumentativo forense. Acá nos dice que el diálogo en los tribunales debe seguir un procedimiento de reglas que garantizan lo que es el debate sea honesto y también ordenado, ¿no? Por un lado están lo que son las reglas extrínsecas, que esto más que todo se enfocan en lo que es la ética y también el respeto mutuo y la lealtad entre las partes que van a estar involucradas para evitar lo que son los abusos procesales. Por otro lado, las reglas intrínsecas aseguran lo que es la calidad del mensaje, también exigiendo argumentos que sean claros, coherentes y también tengan pruebas suficientes que conecten lógicamente con la ley, es decir, que tengan un respaldo de por medio. Como lo explica el autor Van Emeren, el cumplimiento de ambas dimensiones es que permite que se pueda resolver conflictos de forma tanto racional como alcanzar decisiones judiciales que sean verdaderamente justificadas y justas. Ahora le doy el paso a mi compañero. Bien, continuando con este análisis, por mi parte vamos a abordar con relación a la importancia de la argumentación jurídica en el razonamiento judicial. Bueno, como venía diciendo mi compañera, la argumentación jurídica es aquella herramienta que impide que los jueces decidan por capricho, ¿no? Obligándose a justificar sus sentencias, ¿no? Es decir, las decisiones que ellos tomen, mediante razones lógicas, normas y pruebas. Asimismo, tenemos que comprender que en un Estado de Derecho, la motivación de las sentencias es fundamental porque permite que las personas comprendan por qué perdieron o ganaron un caso y, de ser necesario, puedan apelar la decisión. Así como también argumentar cumple dos funciones vitales, que es la primera, que justifica la postura del juez, y al mismo tiempo también sirve como un mecanismo de control para asegurar que cada resolución sea transparente, racional y respetuosa de la ley. Siguiente.
Ahora, vamos a hacer una evaluación de los argumentos jurídicos. Nosotros sabemos que analizar un argumento jurídico necesita también revisar que su estructura conecte de forma lógica los hechos del caso con las normas y las pruebas también que demuestren ello, ¿no? Para llegar así a una conclusión sólida y se pueda tomar una decisión. No es suficiente en este caso mencionar derechos o leyes al azar, sino que debemos evaluar un argumento que implica verificar que las razones dadas sean pertinentes y respondan directamente al problema discutido. Básicamente lo que nos dice acá es que no hay que citar cualquier tipo de normativa, cualquier ley. Si bien es cierto que existe abundantes normas en el sistema jurídico, eh, existe también una labor la cual consiste en hacer encajar estas leyes en el caso en concreto. Asimismo, un razonamiento jurídico de calidad debe ser claro para que se entienda y también este sea coherente, ¿no? A fin o a efectos de evitar contradicciones y estar bien fundamentado en leyes, principios válidos, ya que sin estas condiciones el argumento va a perder fuerza y también corre el riesgo de que se quede en una simple afirmación sin ningún tipo de valor. Siguiente. Ahora, algunos contextos de la argumentación jurídica. La argumentación jurídica puede variar según el escenario donde se aplique, adapta también sus razones a objetivos específicos. En el ámbito legislativo, por ejemplo, se enfoca en justificar por qué es necesario crear o cambiar una ley por el bien común, mientras que en el jurisdiccional los jueces la usan para explicar detalladamente cómo interpretaron las normas y pruebas para decidir sobre derechos concretos. Por su parte, en el contexto forense, ya hablando con respecto a la labor de los abogados, la emplean para defender a sus clientes mediante la persuasión ética y también en el doctrinal. En este caso, los expertos la utilizan también para analizar teorías y proponer nuevas interpretaciones legales. En consecuencia, cada espacio del derecho utiliza la argumentación como una herramienta estratégica para diversos casos, ¿no? Para así de este modo poder validar sus posturas de forma lógica y profesional. Siguiente, por favor. Ahora, este punto es importante. El derecho como argumentación y su relación con la justicia. Eh, Primero que todo debemos entender, ¿no? Ya tenemos el conocimiento previo que el derecho es el camino para encontrar la justicia, ¿no? Y partiendo de esa idea, tenemos que entender que el derecho como argumentación significa que las leyes no se aplican solas, sino que requieren una labor aparte, ¿no? Deben ser interpretadas y justificadas. Esa es la labor del jurista, especialmente en casos complejos donde no basta con leer la norma. Asimismo, en estas situaciones el juez debe analizar no solo normas, sino también principios y, bueno, consecuencias para elegir la mejor solución al caso, pero siempre respetando, como sabemos, todo tiene límites, y en este caso los límites de la Constitución y los procedimientos legales existentes. Por ello, un argumento no podría ser válido solo por ser convincente, sino porque respeta el sistema jurídico y los derechos fundamentales. En síntesis, la argumentación hace que la aplicación de la ley sea racional y justa, evitando tanto el cumplimiento ciego de reglas como el abuso del poder de los jueces. Siguiente. Argumentación viciosa, falacias, paralogismos y sofismas. Eso también lo vino explicando mi compañera y para complementar podemos mencionar, ¿no?, que la argumentación viciosa es un peligro en el derecho, en el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque utiliza razonamientos que parecen válidos, es decir, tienen una apariencia válida, pero son engañosos. Asimismo, entre los errores más comunes están la falacia ad hominem, que ataca a la persona en lugar de a sus ideas. Y es muy común verla en la argumentación. Y también la apelación indebida a la autoridad, que pretende dar por cierto algo solo por quien lo dijo, sin explicar su lógica.
así como también aparecen los paralogismos, que son errores por descuido, y los sofismas, que buscan engañar intencionalmente. Todas estas faltas dañan evidentemente la justicia, ya que distorsionan la verdad y rompen la racionalidad necesaria para resolver un conflicto de forma objetiva. Siguiente, por favor. Ahora, algunas reglas del diálogo argumentativo forense. Eh, las reglas extrínsecas obligan a las partes a actuar con respeto, buena fe y lealtad, evitando que el proceso se convierta en un espacio de agresión o manipulación. Asimismo, el diálogo en el juicio debe seguir reglas que aseguren un debate ordenado y lógico. Por otra parte, las reglas intrínsecas, que son muy diferentes, pues cuidan la calidad del razonamiento, exigiendo que las pruebas sean claras y que exista una conexión real entre las leyes y la conclusión final. Cuando se ignoran estas normas, pues ¿qué es lo que ocurre, no? Ocurren muchas veces, es común ver ataques personales o incluso mentiras, se daña también la justicia de esta forma. Por eso un buen abogado no debe de incurrir en esto, ¿no? Debe defender su postura con firmeza, pero siempre con ética y el rigor legal que requiere el desempeño de la profesión. Siguiente. Ahora este es un caso práctico el cual ponemos como ejemplo, ¿no? En un proceso penal, imaginemos un proceso penal en el cual, digamos, si la fiscalía rechaza un pedido de la defensa, atacando las intenciones del abogado o asumiendo la culpabilidad del reo sin pruebas, incurre en falacias como el ataque personal, lo que mencionamos, conocido como ad hominem, y el prejuicio. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de esto, no? Que este tipo de razonamiento es de carácter defectuoso. ¿Por qué? Primero que todo, porque daña el debido proceso, porque ignora la verdadera discusión jurídica, es decir, distorsiona por completo todas las cosas. Por ejemplo, si la prueba es legal o no, también una argumentación correcta debe centrarse exclusivamente en los hechos, en las normas y la Constitución para decidir si la prueba es válida, sin salirse de este camino, ¿no? Entonces, este ejemplo lo que demuestra es que la argumentación jurídica no es palabrería, ¿no? No es simplemente hablar, ¿no? Sino que todo tiene que estar justificado. Entonces, nosotros entendemos, ¿no? Como aquella herramienta esencial para evitar que los prejuicios reemplacen a la justicia y asegurar que las decisiones sean racionales. Siguiente. Bueno, ahora como conclusiones finales, tenemos la primera, la cual señala que la argumentación jurídica cumple una función esencial en la construcción del razonamiento judicial. ¿Por qué? Porque permite justificar racionalmente las decisiones y evitar la arbitrariedad. Por lo expuesto, no basta con aplicar normas de manera mecánica, sino que también es necesario explicar por qué una determinada solución resulta jurídicamente válida. Como segundo, los contextos de la argumentación jurídica permiten comprender que el derecho se desarrolla mediante razones en distintos ámbitos: legislativo, jurisdiccional, doctrinal y forense. Y cada uno tiene finalidades diferentes o particulares. Pero todos, ojo acá, todos sí exigen coherencia, fundamentación y racionalidad. Y tercera, que el análisis y evaluación de argumentos jurídicos resultan pues indispensables para determinar si una postura se encuentra debidamente sustentada. Un argumento válido en este caso debe ser claro, coherente, pertinente y suficientemente fundamentado en normas, hechos, principios o jurisprudencia. Siguiente. Bueno, como cuarta conclusión, con respecto a las falacias, los paralogismos y sofismas constituyen formas de argumentación viciosa que afectan la calidad del debate jurídico. Su identificación resulta necesaria para evitar razonamientos engañosos que puedan conducir a decisiones injustas o vulneradoras de derechos. Y como quinta, las reglas extrínsecas e intrínsecas del diálogo argumentativo forense garantizan que el debate jurídico se desarrolle con respeto, ética, coherencia y rigor racional. Por ello, el abogado no solo debe persuadir, sino hacerlo dentro de los límites de la buena fe procesal y la corrección argumentativa. Siguiente. Eso sería todo y muchas gracias.